Olá a todas e a todos, estamos aqui mais uma vez na nossa cobertura das eleições presidenciais na Argentina, cobertura realizada pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Hoje, há poucas horas do começo da eleição, temos aqui, junto comigo, Oswaldo Amaral, professora Dolores Roca Rivarola, que é professora da Universidade de Buenos Aires e pesquisadora do Instituto Gino Germani. E também Facundo Cruz, cientista político, analista político e consultor. Vamos conversar um pouco sobre as expectativas para domingo, vamos conversar um pouco sobre o que esperar para segunda-feira, nessa que é talvez a mais importante eleição na Argentina nos últimos 20 anos e também a mais incerta, dado que temos 3 candidatos bem posicionados nas pesquisas eleitorais, 3 candidatos que saíram na frente desde as primárias, Patrícia Bullrich, Javier Milei e Sérgio Massa. Eu vou fazer uma primeira pergunta, então, a vocês dois. Eu queria começar exatamente sobre o que muitos chamam, não sei se é o caso, de fenômeno Milei. Como que essa figura, esse personagem, ganhou espaço, cresceu politicamente, e conseguiu, em alguma medida, quebrar esse duopólio que vinha nas últimas eleições, de pelo menos 2 grupos mais claros disputando. Qual é a sua base de apoio e como ele conseguiu isso? Começamos com a Dolores e depois Facundo. No, recién pensaba cuando empezaste a hacer la pregunta en algo que decía hace algunas semanas Pablo Semán, que decía que una cosa era mirar como el impulso inicial de Milei, los impulsores iniciales, por ejemplo, la propia elección de 2021, la elección legislativa, donde Milei y Victoria Villarroel, que ahora es la candidata a vice, salen electo y electa diputado y diputada nacional por la ciudad, y ahí el impulso inicial tenía que ver con algo, ¿no? Como tenía que ver con varias cosas, pero quizás con el rechazo a las restricciones durante la pandemia del COVID, con algunos elementos que ya se empezaban a notar en la economía argentina, pero cuando miramos las elecciones de este año, hay algo que pasó que fue mucho más allá de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires es donde no le fue tan bien como en algunos otros lugares del país, como creo que ahí Facundo tiene más para decir que yo. Y creo que una puede como argumentar, no, sí, las redes, sí, las apariciones de Milei en los medios, sí, pero se fue generando algo mucho más allá, que es lo que para mí Pablo Semán decía, Milei logró generar un pueblo, como algo popular que va más allá de todos esos factores explicativos que podemos dar de su crecimiento en TikTok, en las redes sociales, en, no sé, la presencia que tuvo en medios de comunicación como economista durante estos últimos años, y que creó algo, y que obviamente tiene que ver con el descontento, ahí no estoy diciendo nada nuevo, pero que también tiene que ver con algo más positivo fuera del descontento, y que es un voto por algo que en 2018 algunos decíamos, bueno, el voto a Bolsonaro era como algo, como que cada votante se construyó un Bolsonaro a medida, ¿no? Con lo que le gustaba de Bolsonaro, y creo que con Milei pasa algo parecido, que muchos y muchas votantes se construyen un Milei a partir de distintos elementos. Ahora, si esos elementos se contradicen o no con otros elementos que también son parte de esa figura y de las ideas de esa figura, bueno, eso pasa. Pero me parece que nadie está votando a Milei como un todo, con todo lo que Milei implica y Villarroel su vice implica, sino por algunos elementos. Y no es solo un voto negativo, eso es lo que quiere decir. Es como un voto que tiene algo más allá. Algunos lo llamaron esperanza, otros lo llamaron, no sé, algún tipo de proyecto detrás que imaginan que desde la dolarización y lo que la dolarización le podría implicar o la gente piensa le podría implicar. Pero creo que no es solo un voto, por supuesto que es un voto bronca, pero no es solo un voto bronca. Sí, yo coincido con Dolores en todo lo que expresó. Creo que hay
una causa de Milei que después tuvo una consecuencia que fue, bueno, dónde creció en términos regionales en el voto. En términos de la causa, me parece que tiene muchos vasos comunicantes con otro tipo de liderazgos similares que han ocurrido tanto en América Latina como en Europa. Acá creo que hay muchos elementos para afirmar la hipótesis de Pablo Stefanoni de la rebeldía se volvió de derecha. Si la rebeldía era de izquierda en nuestro 2001 y también en la región, ¿no? De que la reacción al consenso de Washington fue una reacción de más Estado y de más progresismo y más de izquierda. Ahora la rebeldía es de derecha porque tal vez hay una concepción de que fue demasiado Estado, que el Estado fue demasiado allá. Esto es algo que nosotros pudimos ver, y digo nosotros porque formo parte del Observatorio Pulsar de la UBA. Hicimos una encuesta en el primer semestre donde tratamos de evaluar las creencias sociales de argentinos y argentinas. Básicamente en qué creemos, qué valores tenemos, las cosmovisiones, tratar de discernir un poco la idea de la ideología argentina. Y hicimos muchas preguntas en términos de agenda de derechos, de libertades, de reforma fiscal, reforma laboral, y ahí detectamos que hay en Argentina un giro más privatista. Entonces, una demanda por más mercado y un poco menos de Estado, que no significa un volver a los 90, porque esa demanda por más mercado también implica demandarle al Estado cierto control y regulación de las esferas donde el mercado ahora va a pasar a hacerse cargo. Entonces, si es un giro privatista, lo podemos pensar en términos ideológicos como un giro más a la derecha. Entonces, hay una reacción que estamos teniendo 20 años después de la reacción del 2001, que en Argentina fue una reacción de más Estado. Ahora hay una reacción de, ahora necesitamos más mercado. Y Milei está expresando eso. Después, el qué es claramente lo que él está proponiendo y es lo que está calando, donde creo que no está encontrando respuestas, sobre todo en la campaña, es en el cómo va a hacer ese qué. O de qué manera lo va a implementar, que creo que se notó mucho en el debate. En los dos debates presidenciales, pero sí qué y esta reacción se empezó a ver en términos nacionales. Entonces, lo que dijo Dolores fue tal cual. En 2021, en la elección legislativa, compitió por la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un buen desempeño, pero en la Ciudad de Buenos Aires fue homogénea. Me fue bien en sectores medios, en sectores altos, pero sobre todo en sectores populares. Y el proceso 2021 a 2023 hizo que la Ciudad de Buenos Aires empezara a perder votos. La provincia de Buenos Aires, de hecho, le ha costado consolidarse en toda la provincia, que es la zona más urbana y donde se concentra el mayor caudal electoral argentino, pero eso lo compensó con una imagen nacionalizada. Sus candidatos a gobernador en las elecciones dobladas tuvieron magros desempeños electorales, no superaron el 15%, que fue en 2 provincias nada más, en el resto estuvo debajo del 10%, pero él estuvo nacionalizado porque le fue muy bien en la Patagonia, muy bien en el noroeste del país, que es donde tradicionalmente al peronismo le va bien, y también le ha ido bien en la zona núcleo central, que son el resto de las provincias metropolitanas, Santa Fe, Entre Ríos también, Córdoba y Mendoza, que ahí le fue a comer votos a Cambiemos, que era la coalición de centro-derecha un poco más centristas. Entonces, en la zona núcleo central del país le comió votos a Cambiemos, y en la zona noroeste y Patagonia le comió votos al peronismo. La gran pregunta, me parece, para el domingo que viene es qué va a pasar con esas regiones. Sí, tanto el peronismo como Cambiemos van a poder recuperar parte de ese electorado y va a hacer que la elección sea mucho más pareja. Pero me parece que esa es la consecuencia de esse que nació acá en Argentina. Muito bem. Eu queria retomar acho que ambos falaram sobre isso, que é exatamente, você mencionou o trabalho do Pablo Stefanoni. Por coincidência, ontem uma colega minha também tinha me mandado uma mensagem falando exatamente disso, da rebeldia de direita. É essa rebeldia de direita que atrai um eleitorado mais jovem, né? Porque a votação, a sobrevotação do Milei entre os mais jovens, ela é muito expressiva. Né? Em algumas pesquisas, ele passa de 40%, né, entre os mais jovens. Aqui, fazendo também a minha pesquisa informal na rua, né, quando eu converso com os mais jovens, eles também assim, têm uma certeza muito grande que o Milei vai ganhar, e se não dizem que vão votar no Milei, conhecem muitos amigos que vão votar no Milei, jovens ali na faixa dos seus 20 e poucos anos. Né? E eu queria ouvir um pouco de vocês. Esses jovens, eles não se importam, né, com
por exemplo, a desvinculação, né, que o Milei faz dos crimes durante o regime militar da direita, né, a relativização, acho que essa era a palavra que eu estava buscando, né, a relativização do que aconteceu durante o período militar. Para eles isso não importa. Como que os jovens hoje veem a política na Argentina e por que estão depositando esse voto, na sua maior parte, no candidato Milei? Começamos com o Facundo agora. Bueno, ahí creo que hay que discriminar el voto joven en dos, ¿no? Hay sí un voto más militante, más adherente, mucho más cercano a Milei, que, bueno, confía en su propuesta programática en cada uno de los puntos que plantea, ¿no? Entonces hay dudas respecto del cambio climático, hay, bueno, una defensa de políticas bastante locas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De crear un mercado privado de venta de órganos. Hay también una política de cuestionamiento de los consensos de la transición a la democracia, hay un cuestionamiento a el número de los desaparecidos, hay una rediscusión de todos los consensos básicos en Argentina, y eso viene por un cuestionamiento del voto joven, pero es el voto joven más cercano, más militante a él. Es como todo partido político toma espacio, tiene un núcleo más duro, que está convencido de la mayoría de las propuestas, y después gente cercana que, como decía Dolores, se imagina su propio Milei de acuerdo a las propuestas que tiene y se construye su propio Milei. Entonces, el voto más duro sí es joven y está convencido de cada uno de los puntos y milita por eso, y aparece esta idea, ¿no?, de la rebeldía de derecha mucho más fuerte, pero después también creo que la ascendencia en el voto joven tiene que ver con un descorazonamiento de los últimos dos gobiernos. Es como cuando uno está en pareja y dos parejas le rompen el corazón seguido. Entonces uno va a la tercera, y en Argentina, bueno, se manda una cagada, podemos decirlo, ¿no? 2 veces me rompieron el corazón, voy a la tercera, hago una locura. Y esto no significa menospreciar ese voto joven, todo lo contrario, es una reacción natural, uno podría decir, porque hoy tenés indicadores que te muestran en Argentina que el desempleo pega más en el voto joven. Hoy cuesta mucho entrar en el sistema, cuesta mucho tener tu primer trabajo, cuesta mucho llegar a tu primer auto, cuesta mucho llegar a tu primera casa, cuesta mucho llegar a tu primer alquiler. Entonces, frente a desempleo más alto en jóvenes, dificultades para entrar en el sistema y empezar a independizarte, y ver que los últimos 2 gobiernos te prometieron algo que después no implementaron. O sea, Cambiemos prometió más liberalismo y terminó siendo populismo al final. El peronismo prometió volver al peronismo y no tuvo los recursos para hacer peronismo y terminó implementando políticas liberales, con los 2 colores políticos distintos que van en contra de su plataforma en gran parte de su gobierno. Aparece una tercera opción que dice, bueno, probemos con esta otra opción a ver si algo cambia. Y sobre todo eso ocurre también en el sector joven, porque es en el momento en que uno se está socializando políticamente, y empieza a tener sus primeras ideas, a dar sus primeros pasos, y en ese prueba y error, me parece que después de 2 errores aparece un convencimiento de decir, bueno, Milei está proponiendo que va a cambiar todo esto, y hay una apuesta de decir que es más estratégica, de decir, bueno, probemos con él a ver cómo va, y si después no funciona, volveremos a probar otro, pero ahí sí es ir a tomar una parte de esa plataforma programática, no es estar convencido de todo, sino de fijarse más por ahí en la dimensión económica, ¿no? En la baja de impuestos, en servicios que dejen de ser públicos y pasen a ser privados, etc. Sí, creo que cuando Facundo hace un rato mencionaba este libro de Stefanoni, La rebeldía se volvió derecha, y esta cuestión de la tendencia más global, mirando incluso el caso argentino, el año pasado hubo un informe que publicaron en Anfibia Gabriel Bomaro, Gabriel Kessler y Gonzalo Azusa, que se llamaba Rebeldes Punitivos, y que era un informe sobre jóvenes, con encuestas, digamos, hechas entre 18 y 24 años, contando un poco cómo veían los jóvenes la idea del rechazo, el descontento con los políticos, que eso, bueno, no era tan novedoso, pero también esta idea del punitivismo, ¿no? Como el armarse, o sea, a favor de armarse contra la delincuencia, como un poco más, un porcentaje bastante significativo de jóvenes a favor de la pena de muerte en ciertos casos. Bueno,
como que estos autores veían un poco eso ya el año pasado, y me parece que era muy interesante esto que decía Facundo recién. O sea, una cosa es el electorado de Milei, dentro del cual hay un gran porcentaje de jóvenes que votan a Milei desde ciertas coincidencias o expectativas, y después el electorado más activista, el núcleo duro, y dentro del núcleo duro el electorado más activista. Y me parece que algo muy ilustrativo de eso es el cierre de campaña de ayer en el Estadio Movistar Arena, ¿no? Porque cuando mirás el público que había ahí, primero ves un montón de pibes, y cuando digo pibes lo digo a propósito en masculino, como de jóvenes entre 20 y 30 años, varones, algunas madres de esos jóvenes parece como se ven de a poco ahí en el campo del estadio. Obviamente después hay más variedad en los palcos arriba, pero hay una estética rockera de ese acto de cierre de campaña que un poco como que evoca esa idea de Georg Mosse en el libro Nacionalización de las Masas, que decía cuando miraba los movimientos fascistas, después está toda la discusión, ¿no?, sobre cómo caracterizar a Milei, si fascismo, populismo de derecha, lo que fuera, o neofascismo. Pero Georg Mosse decía como que los fascismos, un poco más allá del discurso, de lo que se dijera, la palabra hablada, el contenido de lo que se dijera, había una cosa litúrgica que era lo que terminaba importando más. Y ayer era el lenguaje corporal, la música, el rock cuando él entraba, la mochila de Rappi que se veía como al lado para aparecer al lado de la cara de él, porque hubo todo este debate sobre si Milei tenía mucho voto entre los repartidores de Rappi, que como allá en Brasil, pedido ya, Rappi, Globo, claro, Globo. Bueno. Entonces hay todo un elemento ahí que me parece que va más allá de lo que Milei diga. De hecho, si uno escucha el discurso de Milei de ese cierre y el discurso de Venegas Lynch antes de Milei, que es alguien a quien Milei ve como un prócer, como un teórico que lo influyó mucho, etcétera, etcétera, y que toma obviamente a los liberales, algunos de estos liberales más polémicos. Ese que quería que acabase las relaciones con el Vaticano. Claro, sí, exacto. Ese que habló antes, y Milei mismo también, hace muchas referencias al siglo XIX, a Alberdi, a Roca. Entonces, yo creo que la gente que está escuchando ahí, en muchos casos, me parece que, digamos, hay algo que está pesando mucho más de lo que se dice. De hecho, Milei usa algunas veces términos, conceptos, que hay que ir a googlearlos, porque son términos de la economía clásica o del neoliberalismo más teórico, que un gran porcentaje de la gente que está ahí, y nosotros mirándolo, ni tenemos claro qué son algunos de esos conceptos, o tenemos que ir a buscarlos, recordar qué eran. Entonces me parece que lo que está pesando ahí es algo mucho más litúrgico. Y en relación con eso, esto que decía Facundo me parece que tiene un montón de importancia, aunque no sea todo el voto Milei, pero esta idea del trabajo precario, la dificultad para acceder a vivienda, es como una conversación que no es una conversación en un punto, ¿no?, entre una parte de la sociedad y Massa o Bullrich u otras candidaturas por fuera de lo que es Milei. Porque es como decir, bueno, no pierdas tus derechos, como defender tus derechos. ¿Qué derechos? O sea, estoy precarizado, trabajo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, fui al hospital público y tardaron 6 horas en atenderme o no me dan turno para dentro de 6 meses. ¿Cuáles son mis derechos? Por supuesto que hay algo muy detrás de eso, que es que existe la educación pública, existe la salud pública, y que no existiera sería mucho peor. Pero hay una conversación ahí que deja de ser una conversación en un punto, ¿no? O sea, ¿a quién le estás hablando cuando le decís no? Entonces ahí Daniel Feierstein, cuando terminaban las PASO y todos quedamos así tan impactados, decía, acá y en algunos países del mundo, en muchos países del mundo, los progresismos se volvieron conservadores en un punto, defendiendo algo que, digamos, terminan como a la defensiva de algo que para muchas personas ya no hace significado. Sí, es como que es muy bueno el punto que hace Dolores, porque a la política más, o los actores más tradicionales les costó reaccionar a eso. Entonces la reacción inmediata fue, vas a perder tus derechos. Pero ahí está la discusión, bueno, sí está el derecho jurídico, pero no el derecho efectivo. Entonces está reconocido que puedo ir al hospital público, pero después el hospital público no tiene insumos, no tiene doctores, no me atienden, no tiene infraestructura, se cae a pedazos. Entonces, efectivamente, ese derecho no lo podés garantizar. Pero si vos tenés también una precarización de ciertos sectores en términos laborales, podés decirles, vas a perder tu aguinaldo, que es nuestro 13º sueldo a nivel anual, que lo pagan la mitad en junio y la mitad en diciembre.
Y hay gente que no tiene aguinaldo. O sea, que cobra de otra manera. Entonces, ¿cómo voy a perder algo que no tengo acceso? Y eso es la discusión que le está yendo a dar. A vos te están diciendo que tenés acceso a algo cuando en realidad efectivamente después no lo tenés. Y yo te lo voy a resolver con más mercado. Y eso es lo que están comprando de alguna manera. Y eso es llamativo un poco porque si recordamos la campaña de Cambiemos en 2015, donde Vidal, que era la candidata a gobernadora, decía, en los spots no vas a perder ningún derecho, como nosotros no te venimos a sacar derechos. Bueno, después está toda la discusión de si los perdieron, no los perdieron, digamos, si el PRO quitó derechos, pero lo llamativo de Milei es que Milei un poco dice que sí. O sea, cuando en el cierre después de las PASO, el primer discurso después de las PASO, Milei sale a decir que la justicia social es una aberración, que esa idea de que de un derecho nace una necesidad es una aberración, porque alguien está pagando ese derecho que vos tenés, entonces hay un robo detrás de eso, que es el déficit fiscal, y da toda una vuelta de tuerca argumental para decir un poco, hay derechos que se van a perder. Entonces es muy llamativo que todo eso no tenga un costo también, ¿no? Bueno, todas nuestras discusiones también sobre si decir ciertas cosas en la Argentina tenía un costo o no. Bueno, creo que en los últimos meses se dijeron muchas cosas y eso no tuvo costo, ¿no? Como Victoria Villarruel, que es quien habla más sobre esto de la dictadura o los crímenes de la dictadura, dijo muchas cosas que no tuvieron costo. Y eso también es como que se van como cortando o se van cayendo barreras, las barreras sanitarias, que le llaman los cordones sanitarios, se van cayendo, ¿no? Algo que creo que muchos y muchas no pensábamos que era fácil que sucediera, ¿no? Muito bem. Eu gostaria, como sei que ambos conhecem bastante sobre o peronismo, né, e também sobre, né, as opiniões dos eleitores sobre o governo, eu gostaria de perguntar sobre a candidatura peronista. Em alguma medida, é surpreendente que Sérgio Massa chegue agora, na véspera da eleição, como um candidato competitivo, dado que você tem, né, uma inflação muito alta, né, um desarranjo econômico, enfim, né, uma precarização das relações de trabalho, mas ele chega competitivo. A pergunta é, por que chega competitivo? Né? O que faz? É uma base natural que o peronismo tem e que nunca vai perder, e que faz com que parta de um determinado piso e é ideológico, ou, na verdade, o que temos é um medo do que pode acontecer, no caso de uma vitória de Milei. Como vocês interpretam, né, essa resiliência, né, do peronismo, que mesmo com mais de 70% de rejeição ao governo, né, desaprovação ao governo, né, ele chegue competitivo. Só para lembrar, no Brasil, né, o Temer, né, não chegou nem a ter um candidato, porque a situação ali era uma situação que qualquer candidato dele ali não teria mais do que 8%. Meirelles, era Meirelles. Ninguém ali ia ter apoio nenhum. Né? Então foi interessante, foi uma eleição sem candidatura do incumbente. O que não era comum no Brasil desde os anos 90. Mas trazendo para a Argentina, o que faz ainda com que Sérgio Massa seja competitivo e o peronismo em várias províncias, né? Dolores? Primero. Mira, a ver, para mí es dificilísima esa pregunta de responder. Hace un par de semanas en la radio decían, bueno, quizás la única razón por la cual en un contexto de tantas dificultades económicas, de tantas fallas, digamos, en el camino de la política económica del gobierno, Massa sea competitivo, es que es lo que hay enfrente. Yo creo que un poco puede ser eso. También, digamos, Massa viene hace semanas diferenciándose del gobierno, algo que es un ejercicio muy difícil de hacer porque él es el ministro de Economía, entonces es como pedirle a la gente que tenga paciencia hasta diciembre para que él lo resuelva lo que ahora no está resolviendo como ministro. Pero
digamos, viene diferenciándose, viene diciendo en mi gobierno muchos de quienes son ministros no van a hacerlo, de quienes son ministros ahora, con una catarata de medidas, digamos, que en muchos casos creo que han hecho mella, por mencionar a una persona, no importa quién, que era absolutamente anti-kirchnerista hasta hace unos meses y que me dijo, la verdad es que lo de la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, que es quitarle a quienes pagan impuestos a las ganancias a sus salarios en la escala más baja, que dejen de hacerlo. Me dijo, a mí me afecta muchísimo esa medida. Entonces, yo estoy pensando, me dijo, a quién voy a votar. Y es absolutamente anti-kirchnerista. Entonces, ahí como creo que Massa está haciendo un ejercicio muy difícil, que veremos en 3-4 días, en 2 días que pasa, de diferenciarse del gobierno. Y Alberto Fernández se corrió totalmente de la luz, ¿no? Como algo que creo que no sé si hubiera sido posible en cualquier otro gobierno. No sé cómo la ves. Sí. ¿Y esa diferenciación, Facundo, ela vem funcionando? Esa tentativa de diferenciación. Conectándolo con tu primera pregunta, el peronismo tiene una tradición en Argentina de romper todos los libros que hablan sobre el peronismo. Entonces, tenemos libros que dicen algo sobre el peronismo, se genera un cambio, aparecen otra nueva tanda de libros que dicen algo complementario o contrario a lo que decían los libros anteriores del peronismo. Por ahí estamos en una nueva época para eso. Pensamos, por ejemplo, que Menem iba a hacer revolución productiva y salariazo, implementó el consenso de Washington y el peronismo se mantuvo competitivo. Pensamos que Néstor iba a construir la centroizquierda más transversal y terminó volviendo al PJ y siendo presidente del partido. Y pensamos que un candidato en una economía con 140% de inflación no iba a ser competitivo y no solo está manteniendo a flote al gobierno en términos electorales, pero también gubernamentales, y tiene chances de tener un buen resultado el domingo, e incluso después, si hay un balotaje, el escenario es totalmente distinto y puede llegar a mantener gobernando el peronismo, con lo cual ahí estaríamos otra vez escribiendo nuevos libros que serían toda una novedad de cómo hizo el peronismo para mantenerse competitivo, siendo él el ministro de Economía. O sea, estamos frente a un dirigente político que no solo es joven, en caso de asumir como presidente va a asumir casi a la misma edad que Néstor Kirchner, 52 por ahí, pero que tiene ya experiencia política, experiencia de gestión pública, conoce los resortes del poder, conoce el país, conoce la gestión pública y logró encolumnar al peronismo detrás de él en una primaria, post esa primaria, y logró imprimirle algo que el peronismo estaba demandando, que es, después de la primera experiencia de gobierno de coalición peronista, en donde claramente la coalición peronista no funcionó, gestionándose como una coalición, ahora volvió a esa base fundacional de, un liderazgo, una decisión y un alineamiento de arriba hacia abajo. Y creo que se mantenga competitivo contribuyó con lo que dice Dolores, con política pública, con reclamos tradicionales, sobre todo de los sindicatos, y es además una promesa de campaña de él desde que empezó a hacer política electoral en el año 2013. O sea, él rompe con el kirchnerismo, entre otras cuestiones, por algo que venía promoviendo, que era hay que elevar el piso de ganancias, hay que sacar esa cuarta categoría, y era una demanda de él desde que se crea el Frente Renovador en 2013. Pero volviendo al punto, con política pública y con ese liderazgo, le colaboró también la dinámica competitiva. Que enfrente del peronismo haya dos espacios de derecha que están yendo a cuestionar esa base más programática del peronismo, donde tiene que haber un Estado más presente, garante tanto en términos jurídicos como efectivos de los derechos, colaboró en que todo el espacio desde el centro hacia la izquierda sea ocupado por el peronismo, independientemente de la figura de Sergio Massa no está tan asociada a una figura de centro-izquierda o del progresismo, ¿no? Pero simplemente porque a la izquierda del peronismo está simplemente el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que en términos electorales tiene un techo bastante rígido. Uh-huh. Entonces, competitivamente, si vos tenés dos actores que te corren por derecha y tienen su propia pelea a la derecha, luego te dejan toda la franja del centro hacia la izquierda, eso mantiene un piso electoral que fue roto de vuelta, porque el peronismo no caía al 30%, pero lo mantiene todavía a flote. Y a eso le sumó
sus dotes personales como dirigente e, bueno, política pública. Muito bem. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Aconteça o que acontecer a partir de lunes, a partir de segunda-feira, vai haver uma mudança de, digamos assim, longo prazo para a América Latina, é sempre algo que é muito tempo. De médio prazo, que vai se consolidar, ou seja, essa ideia mais à direita, libertária, ela se consolida como uma força mais permanente, ou voltamos a uma lógica mais digamos assim, 2021, né, em que temos um peronismo e um antiperonismo, digamos assim, como, né, os principais centros de gravidade da política argentina. Que vocês passem o que passar ou depende do que passar? Arranco yo ahora, me toca esta papa caliente. A ver, perspectiva. E o que é bom é que, como a gente sabe que a Argentina é um caso único, tudo que você disser não tem problema, tá? Fica tranquilo, livre para dizer o que... Porque a perspectiva dos países latino-americanos é sempre muito difícil. A ver, si hay alguien que por ahí de los libros explica lo que está pasando en términos electorales argentinos, es Gary Cox, ¿no? Gary Cox habla del dilema de coordinación estratégica y ahora lo estás teniendo. En una elección presidencial, la regla de M+1 te tiene que dar 2 candidatos competitivos. Y tenés 3. Entonces, tenés una elección de tercios ideológicos, sumando, si querés ver todo el padrón electoral, en realidad tenés una elección de cuartos. Porque tenés un cuarto de la población que no votó, un cuarto libertario, un cuarto cambiamita y un cuarto peronista. Pero yendo a la lectura de tercios, en términos ideológicos, hay 3 que se mantienen a flote con más o menos la misma proporción de votos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el espacio que sale tercero para un eventual balotaje? La teoría nos diría que ese espacio, en términos electorales y dirigenciales, o sea, de élite y de votantes, se rompería, porque pasás a tener solamente 2 competidores. Y ahí hay que ver qué es lo que pasa primero. Si los electores ya muestran una predisposición a votar o a Javier Milei o a Sergio Massa, que me parece que es el escenario más probable que haya un balotaje, sea entre ellos dos, si el electorado ya se va a volcar por uno o por otro, o si primero va a venir la élite a decir, bueno, nosotros vamos a tomar este rumbo, y habrá una parte de ese tercer espacio, que sería Juntos por el Cambio, que si se rompe, hay una parte que diría, nosotros vamos a acompañar la candidatura de Sergio Massa, porque muy probablemente el discurso sea, está en peligro la democracia y la estabilidad, y otra parte del espacio que diga, hace falta un cambio mucho más radical para implementar las reformas, y vaya a acompañar a Sergio Massa. Entonces, creo que el gran interrogante, y que no hay elementos para pensar, es qué va a pasar primero. Si el electorado va a ir hacia un lado o hacia el otro, o va a ser la élite la que vaya hacia un lado o hacia el otro. Y ahí creo que quedará configurado un escenario para ver Argentina si vamos a tener una experiencia lo más parecido a Bolsonaro que haya en la región, o bien va a ser una recuperación épica a lo Lula, en donde Argentina termine teniendo a Sergio Massa como presidente, y ahí mantengamos ese alineamiento histórico Brasil-Argentina. Si no, como muchos otros analistas que conocen mucho más que yo de política regional en términos internacionales, vamos a tener otro desacople en donde haya un gobierno, no, si Brasil y Argentina son los que empujan América Latina y Sudamérica, vamos a tener otro desacople, como ya pasó entre Bolsonaro y Alberto Fernández, ahora puede llegar a pasar entre Lula y Milei. ¿Dolores? Y algo queda, o sea, es muy difícil pensar que podamos volver a un escenario previo a 2021 o incluso al escenario de 2019, o sea, porque aunque Milei pierda las elecciones, va a sacar un porcentaje importante a nivel de representación legislativa. Sí. Esa bancada, esa banca, digamos, esa bancada va a ser muy maciza en términos de discursos, de disputas al interior de las cámaras. Entonces, me parece que algo de eso queda, digamos, del mismo modo en que aunque Bolsonaro perdió en 2022, digamos, quedó algo ahí que vamos a ver en qué se termina, en qué se sigue convirtiendo. Y hace un rato Facundo mencionaba algo que yo estoy de acuerdo, digamos, que
se terminaron, se rompieron o se pusieron en jaque varios consensos que había acá, o que por lo menos en superficie parecía haber, y en lo subterráneo obviamente había cuestionamientos, pero en la superficie había, y creo que esos consensos ya se están poniendo en jaque, y se van a seguir poniendo en jaque, gane o pierda Milei. Entonces, más allá de discutir ciertas cosas sobre la dictadura, o sobre los derechos, o sobre los planes sociales, el derecho a la protesta, digamos, creo que eso con Javier Milei en el gobierno va a ser algo diferente, obviamente, a que si no lo está, pero todas esas discusiones van a quedar muy a flor de piel. Y me parece que todo el espectro político, casi todo el espectro político termina impactando, o sea, quedando impactado o afectado, o se termina viendo una metamorfosis de todos, porque cuando uno mira cuando miramos la campaña en todo este último tiempo, esta campaña larguísima, ya demasiado larga, entre paso, las generales, si llega a haber segunda vuelta, que es una sangría tremenda, en el medio, digamos, uno veía, por ejemplo, en las pasos dentro del macrismo, digamos, del PRO, de Cambiemos, Rodríguez Larreta corría un poco su discurso en un primer momento, como un poco más hacia la derecha, un poco también tratando de atraer votantes de Milei. Con Bullrich pasó algo no igual, pero parecido. El propio Macri de 2023, no es el Macri de 2015, ni tampoco el Macri de 2018, es algo distinto, que está diciendo, no, tiene las ideas correctas, pero no tiene estructura, Milei, defender. Entonces, hay algo que pasó un poco con gran parte del espectro político. Hay que ver cómo impacta sobre un gobierno de masa todo esto, ¿no? Y mismo, no sé, en la izquierda que mencionaba Facundo recién, digamos, cuantos más ataques haya por parte de un gobierno de Milei y compañía, también va a haber más movilización y más protesta y más reacciones frente a eso, como pasó también en Brasil con las movilizaciones feministas, digamos. Entonces, creo que todo eso va a quedar afectado y está siendo ya afectado, gane o pierda Milei. ¿Alguma coisa para completar? No, yo por ahí para agregar, recién Dolores hablaba del bloque macizo en legisladores. Va a haber una entrada de nuevos legisladores que no tienen experiencia parlamentaria, diputados nacionales, senadores, probablemente tengan... Nós tivemos isso no Brasil também com a eleição de 18. Con muchos personajes, con muchas figuras, muy figuras, como sí, no, terrível. A pior legislatura de todos os tempos, espero que não seja. Sí, sí. Nosotros lo único que tenemos ahí como ventaja que amortigua un poco ese cambio es la renovación parcial. Entonces vamos a tener una renovación respecto a la de 2019. Con lo cual, en 2025 hay que ver si esta renovación o este giro o cambio va en la misma línea o vuelve más a lo tradicional. Yo creo que hay dos interrogantes respecto de... Hay una certeza que es que vamos a tener un Congreso más fragmentado por lógica matemática. Si tenemos 3 espacios políticos, eso, desagregándolo sobre todo en los distritos que tienen más representación legislativa, vamos a tener bloques menos mayoritarios. Pero después ahí creo que la pregunta es cómo va a reaccionar la bancada de Javier Milei, porque si algo que hizo Javier Milei como lógica de construcción política es que brasileñizó la definición de las listas. Fueron en la mayoría de las provincias, los primeros lugares de las listas fueron quienes pudieron reunir los fondos para tener esa candidatura. Entonces se sabe y se tuvo conocimiento público que quienes reunían $90.000, $100.000, de alguna manera era la cantidad de dinero que les pedían para solventar la campaña. Una especie de venta de cargos. Exacto. De cargos, no, de listas, de lugar en las listas. Exacto. Después nadie sabe si ese dinero para dónde fue y no es el punto en cuestión para acá, pero sí el que tuvo la capacidad para reunir ese dinero construyó su propia candidatura. No depende de ninguna estructura política superior o desde Buenos Aires que arma las listas como estamos acostumbrados a que ocurra en la política argentina. Entonces acá cada uno depende de su propio financiamiento. Entonces después, a la hora de levantar la mano, ¿cómo va a ser la manera en un eventual gobierno de Milei de que Milei pueda disciplinar a esa banca? ¿De qué manera lo va a hacer si alguien llegó a ese lugar por beneficio propio y porque construyó sus propios recursos? A eso se suma dirigentes que están en algunas listas que provienen de sindicatos. El quinto que encabeza la lista Libertad, que está en la lista Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires es Pablo Anzaloni, que viene del partido FE.
que es el partido que se construyó sobre el sindicato UATRE, que es de trabajadores campesinos, que le da la estructura de fiscalización en la provincia, pero él viene con una trayectoria política previa. De hecho, en palabras de Milei, él es casta, él es clase política, es dirigencia política. Entonces, ¿cómo van a armarse esos bloques? ¿Quién los va a disciplinar? ¿Quién los va a ordenar? ¿Cómo va a haber un alineamiento de dirigentes que no tienen experiencia, que construyen sus propias candidaturas, con dirigentes que tienen una trayectoria y conocimiento político? ¿Cómo va a funcionar eso? Sea Milei gobierno o sea Milei oposición, creo que es el gran interrogante y creo que es un cambio que tuvimos ahora que no veíamos en elecciones anteriores. En esta parte de la definición de las candidaturas me parecía bueno resaltarlo. Muito bem. Eu queria agradecer a presença dos colegas, a presença da Dolores. Muito obrigado por ter disposto o seu tempo, ter vindo aqui. A Facundo, muito obrigado. Com certeza foi um debate muito interessante, muito enriquecedor. Eu acho que ajuda, né, especialmente a audiência brasileira, a entender um pouco mais do processo político eleitoral argentino, esse processo que é talvez, né, o mais importante dos últimos 20 anos e que pode, né, também ter uma série de reflexos na América Latina como um todo e também nas relações com o Brasil. Então, desde de Buenos Aires, né, direto de Buenos Aires, encerramos essa transmissão e convidamos a todos a acompanhar o processo eleitoral, né, no domingo. Imaginamos que no começo da noite já devemos ter alguma ideia dos resultados, e na segunda-feira teremos também a realização de uma live aqui no canal para discutir os resultados. Ok? Obrigado e até mais.